Vamos a ponernos en presencia de Dios para iniciar nuestra sesión del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oh alto y glorioso Dios, ilumina las Ilumina tinieblas de las nuestro tinieblas de corazón, nuestro danos fe corazón. recta, Danos fe esperanza recta, esperanza cierta, cierta, caridad perfecta, caridad perfecta, sentido y sentido y conocimiento, Señor, para que conocimiento, para cumplamos tu santo y su veraz santa y veraz mandamiento. bueno. Amén. Amén. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con nosotros en esta noche. Muy Amén. bien, pues vamos a continuar con la encíclica del Papa León XIV, de Magnífica Humanidad o Humanidad Magnífica. Estamos todavía dentro del capítulo primero, en uno de sus apartados, el desarrollo del magisterio social desde León XIII hasta hoy. Sabemos pues bueno, habíamos dicho que con León XIII y la Rerum Novarum, ¿no? Que ahí la teología, la iglesia, entendía como un punto sumamente importante para justamente poder hablar del magisterio social. No que antes no hablase de ello, pero va a ser hasta este documento donde se va a presentar como más en forma, ¿no? Podríamos decirlo así. Entonces, por eso se hace este desarrollo. Pero bueno, ¿quién nos ayuda con este apartado? ¿Quién inicia la lectura de esta noche? Desarrollo social de León 13 hasta hoy. ¿Quieres la inicio yo, Iván? Adelante, adelante, Lulu, por favor. El desarrollo del magisterio social desde León XIII hasta hoy. Tras haber recordado la forma en que la Iglesia se sitúa en la historia y entabla diálogo con el mundo, deseo ahora detenerme en el desarrollo de la doctrina social en el magisterio, que desde el siglo XIX hasta nuestros días ha acompañado las grandes transformaciones sociales. Evidentemente, no podré dar cuenta de toda la riqueza de esta enseñanza, cuyos principios, transformaciones, cuyos principios fundamentales se presentan en el compendio de la doctrina social de la Iglesia y se profundizan aún más en el magisterio reciente. Tampoco podré retomar de manera sistemática lo que se ha elaborado en las encíclicas de mis últimos venerados predecesores, en particular Laudato Si y Fratelli Tutti. Sin embargo, quiero recordar algunas líneas esenciales para para mostrar que lo que escribo se coloca en continuidad con esta tradición y al mismo tiempo para destacar cómo en ella el núcleo estable de las verdades reveladas sobre la persona y la convivencia humana se entrelaza con una capacidad siempre renovada de escuchar las situaciones históricas y de dejarse interpelar por las preguntas que surgen del presente. Recorreré, por tanto, algunas etapas decisivas de este desarrollo, comenzando por la etapa inaugurada por la encíclica Rerum Novarum, los primeros pasos de la doctrina social de la Iglesia. Lo que hoy llamamos doctrina social de la Iglesia no surge de improviso en la era contemporánea, sino que recoge y organiza una larga tradición de reflexión eclesial sobre la vida social, que hunde sus raíces en la Sagrada Escritura, en los padres de la Iglesia y en las elaboraciones teológicas y jurídicas de la Edad Media y la Edad Moderna. La expresión doctrina social de la Iglesia fue empleada por primera vez por Pío XII en 1950, pero el contenido que encierra, entendido como corpus orgánico de enseñanzas sociales, comenzó a perfilarse con la encíclica Rerum Novarum de León XIII ante los nuevos asuntos de su tiempo. El conflicto entre el capital y el trabajo, la cuestión obrera, las transformaciones económicas y sociales,
León XIII no se limitó a constatar el malestar, sino que asumió esas situaciones como ámbito de la misión pastoral de la Iglesia, la sometió a un discernimiento riguroso e iluminó sus causas y las posibles vías de salida a la luz del Evangelio y de una visión integral de la persona, creada a imagen de Dios. San Juan Pablo II vio en esta forma de proceder un paradigma permanente de la doctrina social, una praxis ejemplar mediante la cual la Iglesia ante tóricas ejerce su derecho y deber de examinar las realidades sociales, pronunciarse sobre ellas e indicar caminos hacia una solución justa. De este modo, los contenidos perennes de la ley, de la fe y de la antigua sabiduría eclesial se articulan en una doctrina viva que, permaneciendo fiel al Evangelio, crece en el diálogo con los nuevos asuntos de cada época. La encíclica Rerum Novarum de León XIII constituye un hito en la evolución del magisterio social. El documento sitúa en el centro de su reflexión la dignidad del trabajo y del trabajador. Afirma el derecho a un salario justo para uno mismo y para la propia familia. Reconoce en las personas un valor esencial que prevalece sobre el capital y el beneficio. Defiende la propiedad privada junto con su indispensable función social. Aprecia las asociaciones de trabajadores y propone formas de colaboración entre los diversos componentes de la sociedad como alternativa a la lógica de la lucha de clases. No sorprende, por tanto, que Pío XI la haya definido como la Magna Charta de la acción social de los cristianos, en Rerum Novarum, la sabiduría ancestral de la Iglesia sobre la persona y la vida en sociedad, adquiere una nueva forma, capaz de enfrentarse a la era industrial y de ofrecer el primer gran marco sistemático de esa doctrina social que las décadas siguientes desarrollarían aún más, aunque muchas de las condiciones históricas descritas por León XIII han cambiado. Al menos dos de sus principios siguen siendo de gran actualidad: la nueva primacía del trabajo humano sobre cualquier lógica puramente productiva o financiera, con la consiguiente atención a las personas y a las familias más expuestas a la explotación, y el vínculo indisoluble entre el anuncio evangélico y la búsqueda de un orden social más justo. Así, Rerum Novarum sigue recordándonos que no hay auténtica evangelización que no toque también las estructuras de la convivencia humana. La encíclica Quadragésimo Anno de Pío XI, publicada en 1931, con motivo del 40 aniversario de Rerum Novarum y en pleno apogeo de la gran crisis económica mundial, da un paso más en el desarrollo del magisterio social. No se limita a retomar la cuestión obrera, sino que amplía su mirada a la configuración general del orden económico y político. Denuncia la concentración del poder económico en manos de unos pocos. Critica tanto la competencia sin límites como aquellos proyectos colectivistas que anulan la libertad y la responsabilidad de las personas. Recuerda con fuerza el derecho de asociación de los trabajadores y reitera la exigencia de que el salario sea proporcional no solo al rendimiento, sino a las necesidades del trabajador y de su familia. En este marco, formula de manera sistemática el principio de subsidiariedad, destinado a convertirse en uno de los referentes fijos de la doctrina social, según el cual lo que puede ser realizado por las personas
las familias, los organismos intermedios y las comunidades locales no debe ser absorbido por instancias superiores. Junto a estas contribuciones, Pío XI recuerda con claridad la función social de la propiedad y con diversas intervenciones de su magisterio, desde las encíclicas Non Abbiamo Bisogno y, Mit Brennender Sorge hasta la Divini Redemptoris, denuncia los totalitarismos que atropellan la dignidad de la persona, sofocan la vida social, exaltan al Estado por encima de su justo valor y adoptan la categoría discriminatoria de la raza. Para nuestra época siguen siendo particularmente actuales al menos tres intuiciones de su enseñanza social: la conciencia de que las injusticias no se refieren solo a los comportamientos individuales, sino también a las estructuras económicas e institucionales. El valor del principio de subsidiariedad, que invita a fortalecer el tejido asociativo y comunitario, evitando nuevas concentraciones de poder, y el vínculo entre la dignidad del trabajo, la justa remuneración y la posibilidad real para las familias de llevar una vida humana digna. En el contexto dramático de la Segunda Guerra Mundial y de los años de la reconstrucción, el magisterio de Pío XII ofrece una contribución significativa al desarrollo de la doctrina social, sobre todo a través de los mensajes radiofónicos navideños, en los que esbozan las líneas generales de un orden internacional basado en el reconocimiento de la dignidad humana, la justicia y la paz. En esas ocasiones, el Papa propone un diálogo con la sociedad a partir de una exigente referencia al derecho natural, entendido como un conjunto de principios objetivos que preceden a los intereses de los individuos y de los estados, y que deben regular la vida interna de las naciones y sus relaciones recíprocas. Pío XII atribuye además un papel decisivo a las asociaciones profesionales, a las uniones de trabajadores y a los diversos cuerpos intermedios de la vida económica y social, reconociendo en estas formas organizadas de la sociedad un baluarte esencial para el equilibrio civil y para la tutela del bien común. Él sostiene la necesidad de un Estado de Derecho sólido para prevenir los abusos de poder, y reconoce en la democracia un instrumento adecuado para favorecer el ejercicio correcto de la autoridad. Al mismo tiempo, advierte contra toda pretensión de fundar el derecho en el interés o en la fuerza, recordando que un orden internacional regulado por el beneficio de los más fuertes expone a los pueblos más débiles a la opresión y socava de raíz la confianza entre las naciones. Por último, identifica en los profundos desequilibrios económicos entre los países uno de los factores que alimentan los conflictos. En nuestra época marcada por nuevas formas de poder global y por desigualdades crecientes, siguen siendo especialmente significativos tres principios: la exigencia de que el derecho prevalezca sobre el interés, la conciencia de que las disparidades económicas son terreno fértil para las tensiones y la violencia, y el valor de un tejido asociativo capaz de mediar entre el individuo y el Estado. Estos siguen ofreciendo a la doctrina social criterios importantes para interpretar las dinámicas de la globalización y para promover un orden internacional más justo y pacífico. Los años del Concilio Vaticano II. Con San Juan XXIII
se abre una nueva etapa del magisterio social, marcada por una atención más explícita a la dimensión mundial de las cuestiones sociales y al lenguaje de los derechos. En Mater et Magistra presenta la fe cristiana como una luz capaz de unir el cielo y la tierra, recordando que la Iglesia, aunque tiene como misión principal la santificación y el anuncio de los bienes eternos, no por ello descuida las necesidades concretas de la vida cotidiana de las personas, sino que se interesa por todo auténtico bien humano. Partiendo de esta visión unitaria del ser humano, subraya que la vida social exige un equilibrio entre la iniciativa de los ciudadanos y de los grupos llamados a autoorganizarse y colaborar, y la acción del Estado, que debe coordinar la iniciativa de los ciudadanos y de los grupos llamados a autoorganizarse y colaborar, y la acción del Estado, que debe coordinar y sostener sin sofocar la libertad y la responsabilidad de los sujetos. Por ello, presta atención a la justa remuneración del trabajo, a la participación de los trabajadores y a las crecientes disparidades entre los países. Pocos años con Pacem in Terris, dirigiéndose por primera vez no solo a los fieles, sino a todos los hombres de buena voluntad, San Juan 23 vincula de manera orgánica la dignidad de la persona con el reconocimiento de los derechos y deberes fundamentales y propone un orden de convivencia. También en el plano internacional, fundado en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. En nuestra época, marcada por conflictos generalizados y nuevas formas de interdependencia global, siguen siendo especialmente significativos el alcance universal de su llamamiento, la referencia a los derechos humanos como lengua común y la convicción de que una paz duradera requiere instituciones y relaciones entre los pueblos inspiradas en la dignidad de cada persona. El Concilio Vaticano II marcó un punto de inflexión en la forma en que la Iglesia se entiende a sí misma en el mundo contemporáneo. En la Constitución Pastoral Gaudium et Spes nos presentó la imagen de una Iglesia cercana a la humanidad, comprometida con el mundo y dedicada a reflexionar no a partir de esquemas abstractos, sino de la realidad concreta de las situaciones históricas. El texto aborda las grandes cuestiones del matrimonio y la familia, de la vida económica y social, de la comunidad política, de la guerra y la paz, insistiendo en que las estructuras económicas e institucionales son justas solo en la medida en que sirven al desarrollo integral de la persona y favorecen la participación responsable de todos. La importancia de este documento conciliar para la doctrina social de la Iglesia radica no solo en haber abierto perspectivas de reflexión temática, sino también en haber proporcionado un método de discernimiento que invita a interpretar las transformaciones históricas con una mirada evangélica y competencia humana. Este estilo muestra que el diálogo con el mundo no es para la Iglesia una opción táctica, sino una forma concreta de su misión, porque el Evangelio como levadura puede transformar desde dentro las estructuras de la convivencia y abrir caminos hacia una mayor humanidad. En este horizonte se inscribe también la de en este horizonte se inscribe también no la veo y se me acabaron mis copias.
Ah, Declaración en dignitatis. la declaración Ah, que mira, lo Dignitatis piqué. Humanae, en la que en el concilio reconoce que la libertad religiosa es un derecho, híjoles, ya no, Un un derecho, fundamental. va a ser más chiquito, que ya se me terminaron mis copias, un ¿Te gusta yo derecho con fundamental arraigado en la dignidad de la persona, que debe ser garantizado por el ordenamiento jurídico para que nadie sea obligado a actuar en contra de su conciencia, ni impedido de buscar y profesar la verdad en privado y en público? Este principio de gran relevancia para nuestro tiempo sigue ofreciendo a la doctrina social criterios decisivos para la protección de la persona y para la construcción de sociedades pluralistas y pacíficas. En el pontificado de San Pablo VI surge una concepción de la paz que no se reduce a la ausencia de guerra, sino que se concreta en el camino hacia un desarrollo humano integral. En Populorum Progressio describe el desarrollo como como el paso de condiciones de vida menos humana a condiciones más humanas, y lo entiende como un proceso que atrae todos los hombres. Perdón, Virginia, no sé si alguien quiere seguir porque ya lo estoy leyendo aquí, no puedo. Si Yo alguien me continúo. apoya, sí, Claro que sí, con mucho gusto por yo favor, continúo. gracias. El Populorum Progressio describe el desarrollo como el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas, y lo entiende como un proceso que atañe a todos los hombres y a todo el hombre, es decir, a todas las dimensiones de la persona y a todos los pueblos sin excepción. Sobre esta base, Pablo VI puede afirmar que un desarrollo así concebido es, en realidad, un nuevo nombre de la paz, porque tiene como objetivo eliminar las raíces de la injusticia y el conflicto y abrir espacios para una vida más digna para todos. También la creación de la Pontificia Comisión Justitia et Pax debe interpretarse en este sentido como un intento de dar una forma estable a nivel eclesial e internacional a esta institución, manteniendo, manteniendo viva la conciencia sobre la brecha consciente entre países ricos y países pobres y sobre la necesidad de políticas que promuevan condiciones de vida realmente más humanas para todos. 36. Con la 80ª Advenium, escrita con motivo del 80 aniversario de la Rerum Novarum, Pablo VI traslada esta perspectiva a la sociedad postindustrial marcada por transformaciones urbanas, nuevas formas de pobreza, cambios en el mundo laboral y rápidos cambios culturales que ponen en tela de juicio el futuro de las personas y las comunidades. Para Pablo VI, el Evangelio, a pesar de haber sido anunciado, escrito y vivido en un contexto histórico-cultural muy diferente al nuestro, no se trata de un mensaje superado, sino de una visión de la persona humana, de las relaciones, de la autoridad y del bien común, capaz de orientar también hoy las decisiones económicas, políticas y culturales. En otras palabras, el Evangelio sigue siendo actual porque proporciona los criterios para reconocer lo que humaniza o deshumaniza, lo que libera u oprime, en situaciones siempre nuevas. Para la doctrina social de la Iglesia, el legado más exigente de Pablo VI es precisamente este: mientras en el mundo haya pueblos excluidos de un desarrollo digno del ser humano, la comunidad cristiana
no podrá contentarse con proclamar la paz en abstracto, sino que deberá dejar que el Evangelio juzgue a partir de quienes quedan al margen, aquellas estructuras económicas y políticas que, como recordaría Juan Pablo II, pueden convertirse en verdaderas y propias estructuras de pecado, para que ninguna persona ni ningún pueblo sea tratado como prescindible en los procesos de desarrollo. El magisterio reciente. 37. El segundo magisterio social de San Juan Pablo II se sitúa en la encrucijada entre la crisis de los grandes sistemas ideológicos del siglo XX y el inicio de la globalización económica. En la encíclica Laborum Exercens, escrita 90 años después de la publicación de Rerum Novarum, se abre una nueva vía de reflexión sobre el trabajo. El salario justo se presenta en ella como una prueba concreta de la equidad de todo sistema socioeconómico, ya que muestra si al trabajador se le trata como persona o como un simple costo de producción. El trabajo no es considerado solo un problema que hay que gestionar o un medio para obtener ingresos, sino un bien fundamental para la persona, principio de la actividad económica y la clave de toda la cuestión social. En él, el ser humano pone en juego su libertad, su creatividad y su capacidad de cooperar, contribuyendo a la elevación cultural y moral de la sociedad. En vista de ello, las diversas formas de precariedad, la fragmentación de las trayectorias profesionales y la automatización no pueden evaluarse únicamente en términos de eficiencia, sino partiendo de la dignidad del trabajador, del derecho a una remuneración suficiente y de la posibilidad efectiva de participar en la vida social. 38. En el 20º aniversario de Populorum Progressio, en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, Juan Pablo II vuelve a abordar la lacra del desarrollo y reconoce el fracaso de muchos intentos por reducir el retraso económico de los pueblos pobres y acompañar su industrialización, constatando la persistencia y en ocasiones la ampliación de la brecha entre el norte y el sur del mundo. Denuncia además los mecanismos económicos y financieros y comerciales que, gestionados por países más fuertes, favorecen estructuralmente sus intereses y asfixian a las economías más débiles. Y pide que sean sometidos también a un juicio ético riguroso y no solo técnico. En este contexto, la solidaridad se entiende como una corresponsabilidad concreta entre personas, pueblos y naciones, una forma de amistad social o caridad política orientada hacia la civilización del amor, invocada por Pablo VI. 39. En el centenario de Rerum Novarum, la encíclica Centesimus Annus ofrece por último una reflexión sobre el colapso del sistema soviético y el afianzamiento de la democracia y la economía de mercado. San Juan Pablo II retoma el mensaje de Pío XII según el cual la Iglesia puede valorar la democracia en la medida en que garantiza la participación efectiva de los ciudadanos, permite elegir y sustituir pacíficamente a los gobernantes e impide que el poder sea monopolizado por élites reducidas movidas por intereses particulares o ideológicos. Del mismo modo, reconoce el potencial positivo del mercado y de la iniciativa privada, solo si se mantienen subordinados a la ley moral y guiados por el principio de solidaridad, sin sacrificar a los más débiles en aras de la lógica del lucro. Para la doctrina social de la Iglesia, esto supone un legado de especial actualidad. La afirmación del vínculo entre dignidad del trabajo, solidaridad entre los pueblos
y la evaluación crítica de la democracia y la economía de mercado, sigue ofreciendo criterios para juzgar las nuevas formas de explotación, exclusión y crisis de la representación política. 40. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica social Caritas, Caritas in Veritate, quiso retomar y profundizar en el concepto de desarrollo, presentando en Populorum Progressio, reinterpretándolo en el contexto de la globalización. Recuerda que dicho desarrollo debería traducirse en un crecimiento real, extensible a todos y concretamente sostenible, es decir, en un progreso económico verdaderamente inclusivo y respetuoso con los límites de la creación. Constata, sin embargo, que en los países ricos surgen nuevas categorías de pobres y se multiplican formas inéditas de exclusión, mientras que en las regiones más pobres, pequeños grupos viven en un bienestar consumista que convive con situaciones de miseria deshumanizante. Observa además que el nuevo sistema económico-financiero mundial, caracterizado por una gran movilidad de los capitales y los medios de producción, ha reducido el poder político a los estados y su capacidad para orientar los procesos económicos. Por eso reitera que la actividad económica no puede pretender resolver los problemas sociales simplemente ampliando la lógica del mercado, sino que sino que debe estar orientada al bien común, respecto al cual la comunidad política tiene una responsabilidad propia e insustituible. 41. En el centro de esa reinterpretación, Benedicto XVI sitúa la caridad, afirmando que esta es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia, siempre que vaya unida a la verdad, y observa con preocupación que precisamente lo social. Te dejamos de escuchar, Vicky, no sé si. La novedad de su aportación radica en mostrar que el desarrollo, la justicia, las instituciones y el mercado no son realidades neutras, sino espacios en los que la Vicky, no, no sé si se apaga tu micrófono, pero como que de pronto te vas, no sé si sea también el internet, quizá. Ya se nos fue Vicky, creo. Aquí está. Perdón, hermanos, que me está hablando el esposo por teléfono y no sé Ah, si le ya. pasa algo. Sí, sí, sí. Sí, claro. Me quedé en la 41, en Sí, la novedad de adelante. la novedad de la aportación radica en mostrar que el desarrollo, la justicia en las instituciones y en el mercado no son realidades neutras, sino espacios en los que la caridad, en la verdad, debe tomar forma histórica. En la actualidad, marcada por crecientes desigualdades, la presión de los mercados financieros, la crisis medioambiental y la desconfianza en la política, esta enseñanza sigue vigente porque exige juzgar cada modelo de desarrollo por su capacidad de ser inclusivo y sostenible, recomponer la relación entre economía y política en torno al bien común y reconocer a la caridad un papel crítico y generativo en la vida pública. 42. El magisterio social del Papa Francisco se desarrolla en la línea de Gaudium et Spes, que invita a contemplar la historia, partiendo de las heridas y las esperanzas de las personas y a ponerlas en diálogo con el Evangelio. Esta orientación se pone de manifiesto con especial claridad en Evangelii Gaudium, donde se afirma que el anuncio cristiano
tiene una dimensión social intrínseca y hace referencia a una iglesia capaz de escuchar el clamor de los pobres, de los migrantes y de las víctimas de nuevas formas de esclavitud. En esta perspectiva se inscribe también la insistencia de Francisco en una iglesia sinodal, una iglesia en la que se camina juntos, que busca leer los signos de los tiempos a la luz del Evangelio y se deja evangelizar por los pobres con quienes comparte la historia. 43. En Laudato Si, Francisco ofrece el primer gran análisis temático de la crisis medioambiental en una encíclica social, demostrando que no se trata de una cuestión sectorial, sino del aspecto ecológico de la crisis socioeconómica contemporánea. Su propuesta de ecología integral anúa el cuidado de la casa común y la opción preferencial de los pobres y afirma con determinación que tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres no pueden separarse. En este sentido, vuelven a cobrar protagonismo el destino universal de los bienes, la crítica a un paradigma tecnocrático que pretende reducirlo a todo a un objeto de dominio, la defensa del trabajo humano amenazado por la lógica del descarte, la exigencia de una justicia intergeneracional y el llamamiento a un diálogo auténtico entre política y economía para que ninguna de las dos se encierre en su propia autorreferencialidad. 44. Ante la desintegración del tejido social, la guerra mundial a pedazos, la globalización individualista y las consecuencias de la pandemia sobre los lazos comunitarios, Francisco relanza en Fratelli Tutti el sueño de una humanidad capaz de optar por la amistad social y la fraternidad universal. Propone la cultura de encuentro, una mejor política, capaz de buscar el bien común, caminos de reconciliación y un mundo que garantice tierra, techo y trabajo para todos. Con Dilexit Nos, por último, muestra que estos grandes compromisos sociales no pueden separarse de la relación personal con Cristo. Al volver a la palabra de Dios, recuerda que la respuesta más auténtica al amor del corazón de Jesús es el amor concreto hacia los hermanos y afirma que no hay mayor gesto que podamos ofrecerle para devolver amor por amor. ¿Continúo? Sí, si nos ayudas con el último numerito, porque ya, aunque ya es otro apartado, es el 45 y con ese se cierra el capítulo primero. Entonces, si nos ayudas, Vicky, también, por favor. Sí, una lectura de la historia a la luz de la fe. 45. Al contemplar este recorrido en su conjunto, se comprende que la doctrina social de la Iglesia no es fruto de un proyecto elaborado en un escritorio, sino el resultado de un proceso paciente en el que cada pontífice, junto con el Concilio Vaticano II, ha aportado una contribución original a la luz de los nuevos asuntos de su tiempo, cada uno asumiendo los retos de su época e interpretando los cambios históricos a la luz del Evangelio. Ha puesto de relieve diferentes aspectos de un patrimonio único: la dignidad de la persona, el valor del trabajo, el destino universal de los bienes, la solidaridad y la subsidiariedad, el cuidado de la creación, la centralidad de la paz y la fraternidad. El resultado es un desarrollo armonioso, aunque no siempre lineal, marcado por diferentes acentos, por profundizaciones progresivas y a veces por cambios de perspectiva que no rompen con lo anterior, sino que hacen madurar sus implicaciones. Si hoy podemos hablar de un corpus de principios y criterios compartidos, es porque esta lectura de la historia a la luz de la fe nunca se ha interrumpido y ha sabido dejarse interpretar por las preguntas de cada generación. Es a este núcleo fundamental, los grandes principios de la doctrina social, que orientan el discernimiento de los creyentes en la vida personal y pública, al que deseo ahora dirigir la atención para captar mejor su coherencia interna y su fuerza generadora para nuestro tiempo. Gracias, Vicky. Bueno, pues aquí como vemos, el Papa León
va poniendo como todo el contexto de la doctrina social de la Iglesia, justamente para llegar a sostener que esta doctrina de la Iglesia se convierte en fuerza generadora para nuestro tiempo, ¿no? Si se fijan, pues básicamente hizo este recorrido. Eh, Podríamos decirlo así, entre comillas, que no dijo nada nuevo, porque pues si se fijan, todo lo fue retomando de otros documentos, de otros papas, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás sea nuevo para algunos de nosotros todo lo que estos documentos contienen, ¿no? Sobre todo en el sentido de que, como ustedes se fijan, pues habla del trabajo, del salario, o del salario bien, o del trabajo bien remunerado. Creo que es muy interesante porque esto del trabajo bien remunerado se refiere no tanto a la cantidad de dinero, sino a que ese dinero sea suficiente para vivir adecuadamente. ¿No? Porque sobre todo en México lo sabemos, ¿no? Estas expresiones que hoy se gana el doble, el triple o cuanto más de hace unos años. Pues sí, ciertamente, ¿no? Se gana cuantas veces más que años pasados o que en épocas pasadas, pero también cuánto se gasta ahora. No es lo mismo, ¿no? Aunque hoy ganemos o se gane 10 veces más, ¿no? Si se gasta 11 veces más, pues ahí salimos perdiendo, ¿no? Entonces, justamente eso, ¿no? Ese es el punto ahí bien importante. Y lo que quería rescatar es esto, nuestra época marcada por nuevas formas de poder global y por desigualdades crecientes siguen siendo especialmente significativos tres principios. La exigencia de que el derecho prevalezca sobre el interés, la conciencia de que las disparidades económicas son terreno fértil para las tensiones y la violencia, y el valor de un tejido asociativo capaz de mediar entre el individuo y el Estado, que son tres expresiones que, pues bueno, estuvieron en el pasado y siguen estando en el presente, quizá con nuevas formas en cómo se hacen visibles, pero que están presentes, ¿no? Es lo que se nos va diciendo. Esto del derecho por el interés, que incluso en la época contemporánea podríamos decir interés privado, ¿no? O el interés de unos pocos sobre el derecho de muchos. No entiéndase por derecho lo que, a grandes rasgos, pues lo que nos tocaría, podríamos decirlo así, ¿no? Lo que nos corresponde. Se sufre esto a costa de que solo unos pocos, bajo su interés, pues tengan grandes ganancias, ¿no? Y esto parece también lo vivimos muy de cerca en la época contemporánea. Las disparidades económicas, también como generadoras de tensión y violencia. Esto es muy obvio. No sé si han visto estas películas o por lo menos como cartelera, pues de estas películas, creo que son varias, se llaman La Purga, que hay una noche en todo el año donde todo es absolutamente permitido, incluso quitarle la vida a otras personas. ¿Y quiénes se van contra quién? Pues los que no tienen contra los que tienen. Y los que tienen, ¿qué hacen para sobrevivir esa noche de purga? Y se llama purga justo porque como que ahí se libera todo. ¿Qué es lo que hacen? Pues los que tienen más dinero contratan, perdón, o instalan medios de seguridad en sus casas, ¿no? Y pues los que no tienen dinero, pues obviamente no pueden hacer eso, ¿no? Entonces, esto se va generando también en un choque, en un conflicto. Porque, bueno, además de esto de las disparidades económicas, pues también, como muy evangélicamente, no recuerden, el problema no es el dinero en sí mismo, ¿no? Esto lo hemos platicado también muchas veces. El dinero es necesario para vivir, ¿no? Pero el cómo ganas el dinero y qué haces con el dinero ya es ahí donde va un poquito lo complicado, ¿no? Pero bueno, entonces, ese punto y el último, el valor de tejido asociativo capaz de mediar entre el individuo y el Estado, ¿no? Este tejido asociativo que podríamos decir es la sociedad en sí misma, que es la que va a vincular al individuo con el Estado. El Estado, entiéndase aquí como la autoridad total de una nación o de un Estado-nación, ¿no? Entonces, ¿cómo se va mediando
entre uno y otro punto. Por ejemplo, podemos ver aquí el tejido asociativo. Ahora, todavía mucho bueno, en este contexto del mundial aquí en México y demás, ¿cuál es ese tejido asociativo? Podríamos verlo aquí, las madres buscadoras, ¿no? Todos estos contingentes que se asocian, es un tejido asociativo que a final de cuentas intentan mediar entre los individuos que han perdido, por ejemplo, hablando de madres buscadoras, entre los individuos o estas madres individuales, digámoslo así, por ocupar la terminología, que ha perdido un hijo o un familiar, desgraciadamente, y que ahora sirve o querría servir de mediación entre esa persona y el Estado. Claro, también aquí sabemos la complejidad también de estas asociaciones, ¿no? Por también por lo complicado que puedan presentarse campesinos, transportistas, etcétera, ¿no? Los mismos maestros, pero que a final de cuentas, visto desde su lado positivo, se convierten en un tejido asociativo que ayudan a entablar relación entre el individuo y el Estado. Ya de ahí a cómo se vayan dando las cosas, pues también ya ahí habría como que poner cierto criterio. No, pero estamos hablando aquí de lo bondadoso que puede generar esto, ¿no? Cualquier tejido asociativo, ¿no? En ese caso, pues ahí podríamos tener. Bueno, esos tres puntos me querría descartarlos, que bueno, en la época actual todavía se perciben. Y pues bueno, de ahí para adelante, pues la historia hace un muy buen recorrido histórico-teológico sobre el magisterio social de la Iglesia, ¿no? O como el mismo Papa dice, pues es imposible que en unas páginas y en unos cuantos números quede puesto todo. Parece que va siendo una buena síntesis, ¿no? El Papa León de todo esto. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Muy Iván, bien. Sí. yo creo que así como en estos puntos, como tú decías, retomando encíclicas anteriores, es ponernos más en conciencia de que sí hemos estado avanzando, pero a lo mejor no adecuadamente, no con la rapidez de tener toda una dignidad humana y un trabajo justo para todos. Trabajo, hablemos también de horarios y de tener lo necesario para vivir todos, ¿no? A lo mejor algunos tienen lo necesario para vivir muy bien y otros tenemos lo necesario para vivir, ¿no? Entonces yo creo que es como una conciencia, empieza esta encíclica como con una conciencia. En el capítulo anterior hablábamos de entrarle a la inteligencia artificial, ¿no? De que no la iglesia diga, no, eso no es de Dios, ¿no? O eso no. Hay que ver cómo se está manejando, cómo se está utilizando, ¿no? Esa parte de la inteligencia artificial. Y ahora concientizarnos, ¿no? De que no hemos avanzado tanto, pero que tenemos que irle avanzando, ¿no? Que no hay que decir, pues ya está la encíclica y ya, ¿no? No, no, es avanzarle, ¿no? Y yo lo veo ahora, no sé si te enteraste que Catepec ya tiene su nuevo obispo. Ujú. El 22 de julio ya viene el nuevo obispo. Y ahorita hay muchas actividades preparándonos para la llegada del nuevo obispo, pero debemos ser un poco conscientes de que no llegando el obispo se va a solucionar todo, ¿no? Y tampoco que como no teníamos obispo estábamos mal y no podíamos solucionar, ¿no? Es ir caminando todos juntos y ahora ya vamos a tener un dirigente, pero es caminar, ¿no? Así yo lo veo ahorita con la encíclica, o sea, no nos olvidemos, vamos a caminar, vamos a hacer esta sinodalidad todos juntos para ir mejorando, ¿sí? Eso entiendo ahorita en este eh, capítulo que acabamos de ver.
Sí, justamente, ¿no? A final de cuentas es este llamamiento, este llamado justo, ¿no? A volver a hacer, pues, sinergia entre todos nosotros. Eso es algo que deberíamos de tener como parte fundamental de nuestro ser, pero que pues no siempre se nos da, ¿no? Entonces es como un llamado a ello, que claro, evidentemente ya el caso concreto que tú pones, como hemos dicho en otros momentos, no todo grupo sin una cabeza, pues tiende a ningún lado, tiende a ser todo y nada a la vez. Entonces, efectivamente, tener directrices como la que ahora el Papa León nos va presentando a través de esta encíclica, pues siempre es bueno, ¿no? Teniendo toda su base en la tradición de la Iglesia, bueno, de la en perspectiva social, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos dejando hasta aquí nuestro club de esta noche. La próxima semana no tenemos club de lectura, porque es la última semana de mes. Bueno, todavía la siguiente sería, pero yo creo que acaba el lunes o martes el mes. Entonces, pues bueno, será la próxima semana. Y como estamos todavía en este bloque antropológico, ¿no? Entonces será la gracia de Dios en la realización humana. Ya en otros momentos hemos tenido oportunidad de hablar de la gracia de Dios, que hemos dicho es Dios mismo en el proceso de donación al hombre, ¿no? Vamos a retomar eso un poquito, solamente como base teológica para entrarle. Entonces, ¿qué tiene que ver la gracia de Dios con la realización humana? Que implica un proyecto, ¿no? Y ese proyecto, ¿qué es lo que implicaría para cada uno de nosotros? Sobre todo porque, pues, ¿a quién de nosotros se nos ha hablado de un proyecto personal? ¿A cuántos de nosotros se nos ha hablado de eso? ¿O hasta qué momento de nuestra vida se nos habló de un proyecto personal de vida? ¿No? Cuando parece la inercia cotidiana pues del día a día, vaya, pues saco ahora esto, saco ahora aquello, pues el único proyecto que tengo, pues es trabajar y mantener a la familia y hasta ahí se acabó. ¿Me explico, no? Entonces, hablar de la gracia de Dios como realización humana, pero vista desde un proyecto, vemos que ya no me alcanzó el espacio para poner todo el titulito que quería, pero por eso se los expresó acá, no era el proyecto de la realización humana, ¿no? Entonces vamos a meternos con esto visto desde la gracia. Hay tres fechas aquí, bueno, tres días, 23, 24 y 25. 23 y 24 están puestos así, porque la próxima semana, el día miércoles, este, no sé si ustedes sean futboleros, futboleras, pero el día miércoles, por eso hago la pregunta, porque juega México. Entonces no tiene caso que ponga el miércoles si van a estar viendo el partido, pues no tiene caso, mejor lo ponemos el día martes y jueves, ¿no? Por eso hago la pregunta. Si van a ver el partido y si son futboleros, pues lo dejamos martes y jueves. Si no hay ningún problema, pues lo dejamos miércoles y jueves, ¿no? Pero ustedes díganme. Pero a lo mejor tú sí eres futbolero y quieres ver el fútbol, quieres ver el partido. No, 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 no el que sí quiero ver es el de mañana. El de dentro de Ah, 8 días, pues no mucho, la verdad. Pero lo pongo a consideración por si ustedes si quieren. mm. Bueno, que sí sea el martes porque, bueno, la familia aquí sí se reúne y ven fútbol todos, entonces estarían con su gritadera. Entonces sí, yo sí prefiero que sea el martes. Martes y jueves, profesor, por favor. Ajá, igual. Sí, Perfecto. martes y jueves. Bien, Sí, jueves. entonces. Perfecto, entonces también quedamos así martes y jueves para sí, justamente también lo de las familias, pues a final de cuentas, pues el mundial no se vive siempre, entonces pues el contexto que todo eso genera, ¿no? Entonces justo por eso lo ponía a consideración. Entonces lo dejamos, ya arreglo bien la invitación para ponerla el martes No, lunes. martes 23 y jueves 25. ¿Vale? Perfecto. Martes y jueves. Martes 23, Martes jueves 23, 25. jueves 25. Ajá, como sea, les mando la invitación. Ya nada más le arreglo ahí la fecha
para que lo contemplen, pero ya saben que el fin de semana se las envío y luego todavía, ya entrada la semana, les recuerdo. ¿Sale? Perfecto. Claro. Ok. Muy bien, Bien. pues si no hay más,